Bienvenidos una vez más, por la gracia de Dios estás en Café Carismático, pasión en cada sorbo. Soy tu anfitrión y amigo Andrés Rueda Hernández. Estamos en el ciclo de las bienaventuranzas, la vida en Cristo. El día de hoy vamos a reflexionar sobre el tema 4, Jesucristo enseña en el Sermón de la Montaña. Jesús enseña en el monte un programa de vida para sus discípulos. Vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios, el Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 1 y 2. Al ver tanta gente, Jesús subió a la montaña, se sentó y se le acercaron sus discípulos. Entonces comenzó a enseñarles. Palabra del Señor. Evangelio de Marcos capítulo 6, verso 2. La muchedumbre que lo escuchaba estaba admirada y decía: ¿de dónde le viene a todo esto? ¿Quién le ha dado esa sabiduría y esa capacidad de hacer milagros? Palabra del Señor. Evangelio de Mateo capítulo 7, verso 28 y verso 29a. Cuando Jesús terminó este discurso, la gente se quedó admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad. Palabra del Señor. Otros textos que puedes checar es Éxodo capítulo 19 verso 3 al 25, Evangelio de Marcos capítulo 1 verso 21 y 22 y Evangelio de Lucas capítulo 5 verso 1 al 5. Van a ser 9 puntos de nuestra reflexión que vamos a estar checando el día de hoy. Como primer punto, el Sermón de la Montaña, programa de vida para el discípulo. En el Evangelio de Mateo, el discurso de las bienaventuranzas se ubica dentro de lo que se conoce como Sermón del Monte o de la Montaña. En él encontramos grandes enseñanzas que constituyen el fundamento de la predicación de Jesús. Mateo capítulo 5, verso 7. En el Sermón de la Montaña, Cristo desborda su corazón, revela los misterios del reino, nos da a conocer la sabiduría de Dios y la clave de la felicidad. El Sermón de la Montaña es el programa de vida del discípulo. Santo Tomás decía que en él está toda la perfección cristiana. Se trata de una regla exigente, desconcertante y desestabilizadora de muchos sentidos. El hecho de que Jesús proclame su discurso en un monte posee un sentido profundo que hemos de descubrir. Punto número 2. El monte, lugar de enseñanza de Jesús. El Evangelio nos dice que Jesús, al ver las multitudes, subió al monte. Monte, en la Biblia, lugar donde Dios se manifiesta, donde Dios se comunica. Es el lugar simbólico de la presencia divina en contacto con la historia humana. Se sentó y se le acercaron sus discípulos. Él tomó la palabra y se puso a enseñarles. Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 1 y 2. Decide enseñar porque vio que sus apóstoles y el gentío le siguen para recibir de él palabras de aliento. Quienes le escuchaban era un grupo que vagaba como un rebaño sin pastor, olvidado por sus guías. Los escribas, fariseos y saduceos, a quienes Jesús calificó de guías ciegos. El subir al monte es un gesto simbólico de Jesús que está en concordancia con la subida de Moisés al monte de la revelación. Éxodo capítulo 19 verso 3, capítulo 24 verso 15 y capítulo 34 verso 4. Y tiene un significado teológico. En el sermón, Jesús anuncia y enseña un programa de vida que da continuidad y plenitud a la ley y los profetas. Mateo capítulo 5, verso 17. Punto número 3. Moisés y Jesús. El Evangelio de Mateo evoca la subida de Moisés al Sinaí y la promulgación de la ley. La narración del Éxodo dice que Dios había ordenado: solo Moisés se acercará al Señor,
Los otros no se acercarán y tampoco el pueblo subirá con él. Éxodo capítulo 24, verso 2. Es importante notar las diferencias que hay entre Moisés y Jesús. Moisés sube solo por mandato. Jesús sube con sus discípulos. Mateo capítulo 5, verso 1. Moisés proclama la ley de Dios. Jesús no proclama, sino enseña a sus discípulos y a todos aquellos que lo admiran. Punto número 4. El monte Sinaí y el monte Sermón. Jesús es el nuevo Moisés que con su predicación y su obra lleva a plenitud lo que Israel antiguo a través de Moisés había recibido de Dios, la ley del Sinaí. Haciendo una analogía con Moisés que sube al monte Sinaí, encontramos que frente a los truenos y relámpagos y el humear del monte que acompañaron a la promulgación de la escrita, Éxodo capítulo 19 verso 18, capítulo 20 verso 18. En el monte del sermón, la mansedumbre graba la ley nueva en el corazón con la palabra amor. En el Sinaí había preceptos, aquí bienaventuranzas. Allí estaba la religión de la ley, del temor, aquí la religión de la gracia y de la filiación. Allí la religión de la promesa, aquí del cumplimiento. Lo que en el Sinaí aparecía en fórmulas legales, aquí se convierten en bendiciones para los que vivan este nuevo espíritu. Esto no quiere decir que debamos considerar los mandamientos como superados. Ellos son la base necesaria y primera sobre las que Jesús construye las bienaventuranzas. Punto número 5. Las bienaventuranzas, ley del cristiano. Para los cristianos la ley ya no está solamente en el decálogo, sino en los lineamientos que marca el Sermón de la Montaña, en especial en las bienaventuranzas, que son una ley integradora, molde para la formación de los mismos. Jesús aplica a las bienaventuranzas las promesas de felicidad y dicha vinculadas con la ley de Moisés. Levítico capítulo 26, verso 3 al 13. Si los mandamientos entregados por Dios a Moisés constituyen la carta magna del pueblo de Dios, las bienaventuranzas proclamadas por Jesús forman su complemento cristiano. Para un cristiano la ley es Jesucristo, su persona, sus bienaventuranzas en la que está vivo su espíritu, a la vez con su autorretrato el único modelo a imitar. Las bienaventuranzas, antes de ser expresadas en palabras, habían sido vida en Jesús. Para San Pablo, la ley de Jesucristo no es un código moral que él promulgó, sino un modelo, un principio de acción, un dinamismo que comunica al hombre un nuevo principio interior. Segunda de Corintios capítulo 3, verso del 4 al 6. Número 6. Jesús enseña con autoridad. En el Sermón de la Montaña, Jesús enseña a la multitud sin ser un maestro de la ley, sin tener una formación superior, porque Nazaret, pueblo de Jesús, no tenía maestros, pero él tenía todas las facetas del verdadero maestro. La gente se admiraba de sus palabras. Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 46. Nadie ha hablado jamás como lo hace este hombre. Jesús enseñaba en imperativo, es decir, su mensaje requería de la acción inmediata. Motivaba al oyente a dejar la pasividad. En el Sermón de la Montaña, Jesús enseña sentado. Esta postura tiene un significado porque cuando está de pie está proclamando. Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 37. Y sentado es una actitud de enseñanza de manera cercana a la gente. La manera de enseñar de Jesús era diferente a la de los rabinos. Jesús enseñaba como el que ha recibido de Dios en modo excepcional,
plenos poderes, de tal manera que su palabra era palabra de Dios, a la que los hombres no podían sustraerse. Punto número 7. Jesús enseña a la gente sencilla. En el contexto sociohistórico de Jesús, los maestros de la ley ocupaban un rango social, vivían bien. Los doctores enseñaban solamente en las sinagogas. Jesús, en cambio, enseñaba en el campo, en los caminos, en despoblados o en pequeñas poblaciones, en su casa. Los maestros de la ley enseñaban solo a la gente culta, preparada, selecta. En cambio, Jesús enseñaba a la gente sencilla, a los fatigados y agobiados. Mateo capítulo 11, verso 28. A los pecadores, recaudadores de impuestos y prostitutas. Mateo capítulo 21, verso 31. Les hablaba con un lenguaje común para que comprendieran, acomodándose al público que en cada circunstancia le escucha. Punto número 8. Las enseñanzas del Sermón de la Montaña. En el Sermón de la Montaña, Jesús enseña las actitudes básicas del reino. Señala algunas pistas que conducen a la verdadera felicidad, las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, verso 1 al 12. Invita a observar y a vivir las bienaventuranzas para ser sal y luz del mundo, es decir, en fermento de una nueva humanidad. Mateo capítulo 5, verso 13 al 16. Propone vivir la fraternidad y a no tentar contra el prójimo. Mateo capítulo 5, versos 17 al 48. Instruye en las tres principales obligaciones religiosas de los fariseos: limosna, oración y ayuno. Mateo capítulo 6, verso 1 al 18. Enseña a orar con el Padre Nuestro, modelo de oración cristiana. Mateo capítulo 6, versos 5 al 15. Subraya que el discípulo debe vivir con la confianza puesta en Dios y renunciar a cualquier otra servidumbre. Mateo capítulo 6, verso 19 al 34. Promueve contemplar y tratar a todos los hombres con misericordia. Mateo capítulo 7, verso 1 al 5. Ayuda a discernir el camino, el profetismo y discipulado para quienes quieran seguirlo, para que ellos hagan su elección. Mateo capítulo 7, verso 13 al 27. Y definan un estilo de vida frente a otras formas de vivir. Punto número 9. Último punto de nuestro tema de reflexión. Te recuerdo, estás en Café Carismático, pasión en cada sorbo. Te invito a que le des like, a que te suscribas, a que compartas y sigas evangelizando. Soy tu anfitrión, Andrés Rueda Hernández. Estás en el tema 4, Jesucristo enseña en el Sermón de la Montaña. Último punto, una enseñanza siempre actual. Las palabras que Jesús pronunció hace más de 2000 años en el Sermón de la Montaña son siempre actuales. Presenta un mensaje que no cambia, que responde a las expectativas más profundas del corazón del hombre, porque solo Él conoce lo que hay en el interior. Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 25. Hoy, Él nos llama a ser sal y luz del mundo, a escoger la bondad, a vivir en la justicia, a ser instrumentos de amor y de paz. Su llamada siempre ha exigido elegir entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. También es una enseñanza que ayuda a transmitir el mensaje del reino, para que los oyentes se apasionen por Dios y por los hombres en la realidad que les toca vivir. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de nuestra reflexión. Nos escuchamos en el próximo programa. Estás en Café Carismático, pasión en cada sorbo. Te anexo la actividad individual, la actividad familiar, la evaluación y el resumen de esta reflexión. Dios te bendiga. Te envío un fuerte abrazo. Compártelo.